se tomó la decisión de hacer una solicitud de imputación que probablemente contra Ricardo Bonilla, que probablemente el día de mañana debe estar radicando la fiscal María Cristina Patiño. Muchas gracias. Ahí estaba entonces la fiscal Luz Adriana Camargo confirmando precisamente la radicación de la imputación en contra de Ricardo Bonilla en el caso de la UNGRD. Voy a saludar precisamente para hablar de este tema al abogado de las víctimas en este proceso, el señor Pablo Bustos. Abogado Bustos, gracias por estar con nosotros. Un buen día para usted. Cordialmente, Noticias Caracol, la audiencia, gracias por la invitación, don Juan Camilo. Doctor Bustos, ¿en qué va el proceso? ¿En qué va el proceso de la UNGRD en nuestro país? Realmente está a punto de colapsar o de pasar por la suerte de un entierro de tercera, que progresivamente le va dotando la Fiscalía General y la Fiscal General los elementos para desincentivar la consecución de la verdad, de la justicia y de la reparación para las víctimas, que no solamente son los de La Guajira, sino todo el país. Y esto por razones concretas. En primer lugar, ¿por qué hasta ahora la fiscal, un año después de tener las versiones de María Alejandra Benavides, Schneider, Pinilla, Olmedo López, imputa? Es decir, un año de dilaciones, un año de impunidad, pero además esta solicitud de imputación se efectúa a la sombra para tapar el escándalo y las omisiones de la fiscalía similares que se han dado ya no en la UNGRD, sino en el tema de Calarcá, Mordisco, Catatumbo, y donde tiene señalada la propia fiscal general de la Nación. Claro. En tercer lugar, solo solicita la imputación y que no nos ha dicho nada si va a solicitar la medida de aseguramiento, situación que la solicitamos desde ya, porque las víctimas necesitamos esa verdad de una imputación seguida de una medida de aseguramiento para efectos presencial, además la audiencia, a efectos de que este sea el tercer prófugo dentro del caso de la UNGRD sumado a González y a Manrique. Señor Bustos, del proceso de la UNGRD, repásenos un poco esa imputación. ¿Por qué era tan esperada? Es decir, ¿qué papel cumple Bonilla en todo esto? Acá estamos frente a un triángulo de las Bermudas, en realidad, donde el único que desaparece es Bonilla, el ministro de Hacienda, el que maneja la chequera del Estado. Lo que ocurrió, para comentarlo brevemente, fue la compra de 6 parlamentarios que manejaban la Comisión de Crédito Público, los empréstitos internacionales. Para obtener ese beneficio, la asesora María Alejandra Benavides confiesa, la persona más cercana y de su entera confianza, la que manipuló y sirvió de puente con la UNGRD para otorgar contratos en varios municipios de Arauca, Bolívar y Córdoba, para comprar a esos parlamentarios por el módico valor de 92.000 millones de pesos. Con esas pruebas contundentes, fehacientes, documentadas, versiones repetidas de Olmedo López, de Schneider, Pinilla, quienes orquestaron todo ese entramado para favorecer a esos parlamentarios, entonces la fiscal se toma un año después para entregarle al país lo que era una diligencia judicial sencilla y simple, con que contaba de antemano todas las pruebas. Es decir, cada vez entre más vamos avanzando en la responsabilidad de los principales cabecillas del núcleo de corrupción de la UNGRD, la Fiscalía le pone un freno de mano y un signo de reversa que hace que el proceso no se mueva, tenga más lentitud e inclusive desestimule a los que están colaborando con la justicia, al propio Olmedo, al propio Schneider y sin duda a María Alejandra Benavides, que también puso en riesgo su integridad para efectos de que el país supiera la verdad, pero a la fiscal le ha servido eso de nada, simplemente para engavetarla y aplazar esa decisión como otras más por mucho tiempo. Sí, doctor Bustos, ¿cuáles fueron esas maniobras de dilación? ¿Por qué hasta ahora estamos viendo la radicación de esta imputación? Porque la fiscal sencillamente, a medida que van escalando las responsabilidades, va demorando las imputaciones. A Carlos Ramón González, asesor del presidente, director del DAPRE y además director de inteligencia. Esa parte
que guarda relación con el tema de lo de Catatumbo, etcétera, en la medida en que se trata de la misma institución capturada. Él fue exmiembro del M-19, capturó sin duda el DAPRE para estos efectos y negociar con Calle y Name, presidentes de Cámara y Senado. Pero además de eso, después le permite que se fugue al exterior, dilatándole la solicitud de medida de aseguramiento, a su vez permitiéndole que acudiera a usar de un mecanismo internacional de protección como el asilo en Nicaragua. A su vez, ocurrió lo mismo con César Manrique, director de la Función Pública, quien capturó también por decenas de miles en la UNGRD de esas ayudas para los más desfavorecidos del país, que está igualmente prófugo de la justicia. Y en esa pirámide, el que seguía era un ministro de Estado, nada menos que Bonilla, el dueño de la chequera por donde se giraban los recursos para todo el entramado público, y sin duda quien participó además directamente para orientar esa cartera y esos recursos para favorecer cerca de 6 parlamentarios. Entonces, todo esto ha ocurrido y muestra cómo, teniendo las pruebas en su escritorio, las mismas que vas a usar hoy, ni una más ni una menos. Hace un año exactamente ya estaba colaborando la última testigo, María Alejandra Benavides, que además ya había pruebas suficientes por cuenta de los testigos de Estrella Schneider, Pinilla y Olmedo López, que hacía innecesario llegar a esta instancia procesal y jugar con la justicia, Sí. jugar dándoles un trofeo de impunidad a quienes más daño le han hecho al país. Ahí déjeme hacerle una pregunta. El abogado del doctor Ricardo Bonilla, Mauricio Pava, ha dicho que él tiene plena disposición a comparecer por el caso de la UNGRD. ¿Eso ustedes, las víctimas, este mensaje, cómo lo toman? Eso es retórico. Eso siempre ocurrió con el caso de Carlos Ramón González y César Manrique. Siempre dijeron que estaban dispuestos a acudir a las audiencias. Inclusive nosotros exigimos que esas audiencias fueran presenciales. La Fiscalía les concedió de que fueran a distancia. No se sabía exactamente dónde estaban cuando se realizaban las audiencias. Entonces se adoptaba la medida que ya se sabía, inclusive en esa ocasión sí, que se iba a solicitar la medida de aseguramiento de detención preventiva. Entonces la Fiscalía los dejó ir y luego ni siquiera gestionó la circular roja, que nos tocó hacer un gran esfuerzo para que se produjera ese acto obligatorio, en la medida en que se trataba de un delito de gran magnitud y calado, de importancia nacional, en donde la fiscal cada vez viene desestimulando, poniéndole el freno de mano, yo diría más bien la reversa. Hay otros implicados y otros ministros que ni siquiera se han sido vinculados formalmente, las investigaciones no avanzan, y la Fiscalía espera que con un globo, con una decisión ambigua, todavía precaria, de otra engavetada, de lo de Calarcá, de lo de Catatumbo, mordisco contra miembros del gobierno nacional y la financiación de la campaña presidencial, entonces, y Francia Márquez, por supuesto, y Francia Márquez, allí mencionada, que contra la cual no hay ni una sola investigación, y de paso ayer radicamos una denuncia contra Francia Márquez por esos hechos en la que la Fiscalía ni siquiera había hecho mención, pero muestra cómo hay un patrón de beneficio de la Fiscalía General al gobierno nacional. La gran conclusión de esta entrevista, doctor Bustos, es que ustedes, de las víctimas, lo que temen es que Bonilla sea otro prófugo. Claro, Bonilla ya es prófugo en cierto sentido, sí, de la ciudadanía y de la responsabilidad pública, porque no se le ha demorado esto. Es decir, la ciudadanía no ha tenido, las víctimas no hemos tenido cómo confrontar a los victimarios, cómo citarlos a un estrado judicial y hacer válidos los principios y postulados del Estado de Derecho frente a actos de corrupción de cuello blanco de la mayor nivel y calado de los últimos tiempos en Colombia. Y ahora más, dilatándole las diligencias, señalándolas parcialmente, porque hasta ahora anunciado, insistimos en que se trata de una imputación, pero no de una solicitud de medida de aseguramiento altamente merecida y respaldada probatoriamente de sobra. Entonces, es lo que muestra que, como dice el dicho popular, por el desayuno se conoce el almuerzo, pero es que acá sabemos es la comida del mes pasado y del año pasado, donde cada vez ha sido más restringida, y por tanto el hambre y sed de justicia de las personas sigue siendo conculcada por la Fiscal General de la Nación, hoy más en el caso de Bonilla. 9:51 minutos de la mañana, ahí está entonces. Ustedes, de este proceso, ¿qué sigue después de esta radicación, doctor Bustos? Lo primero mañana es sencillamente informarle que está
que se le abrió un proceso formal al señor Bonilla. Imagínense, algo que todo el país sabe, ustedes lo han divulgado profusamente en los medios de comunicación y hasta ahora le va a decir que le va a abrir un proceso. Lo que esperamos es que se le solicite la medida de aseguramiento y se asegure la comparecencia personal, directa y no virtual para esa audiencia. Así con estos mecanismos que vienen usando como estrategias dilatorias de recursos, de entramados, y acá particularmente en este proceso donde el silencio de la fiscal general de la Nación revela cómo se ha doblegado por cuenta de su nombramiento por el Ejecutivo a los favores más necesarios para mantener impunidad a sectores importantes y a cabezas del gobierno nacional. Señor Bustos, ha sido usted muy amable. Gracias por estos segundos. Don Juan Camilo, muchas gracias por su invitación. Cordialmente, saludos.